y también recurrente sufrimiento, porque cada vez estamos siempre oscilando entre juicios de aceptación que inducen placer y juicios de rechazo que inducen dolor. Entonces, oscilamos en esta rueda, pero por debajo siempre hay carencia de plenitud. Y siempre nos engañamos creyendo que vamos a tener el placer absoluto, que nos vamos a fundir y vamos a tener la plenitud absoluta con el placer absoluto, pero queremos ser alguien separado que experimenta ese placer y por lo tanto permanece la carencia de plenitud. Una mecánica del efecto invertido. Bien. Pero en todo caso, la ecología estética nos permite percibir el mundo de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más vívida. Y esto es más interesante que la belleza, porque la belleza puede hasta ser insulsa dependiendo de cómo sea, pero esto es una experiencia fulgurante y verdaderamente muy profunda de vividez, y por lo menos a mí me parece mucho más interesante que la mera apreciación de la belleza. Bien. Por otra parte, lo que ya dijimos, que nos podrían este tipo de experiencias llevar a recorrer un sendero para eliminar la avidia. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción entre arte visionario, o cuando hay arte que sea visionario y que sea al mismo tiempo pedagógico, que este es un concepto que actualmente se ve como algo muy negativo. Pensar que el arte puede ser pedagógico parece horrible. Sin embargo, vamos a ver en qué sentido esto puede ser interesante, ¿no? Entonces, cuando el arte visionario es arte pedagógico y el arte pedagógico es arte visionario, pero pedagógico ¿en qué sentido? En el sentido de orientarnos hacia la transformación interior que puede permitirnos erradicar la avidia, y hacia la transformación social que puede permitirnos eliminar las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, que se encuentran junto con las internas en la base de la crisis ecológica y de todos los conflictos y problemas de la humanidad. Entonces, Ananda Coomaraswamy fue un señor, él era de Sri Lanka, perteneció a un grupo muy extraño, políticamente incorrecto, pero era bastante interesante en su apreciación del arte y del budismo. No entiendo cómo pudo mezclarse con estas otras cosas. Y entonces él dice que hay un tipo de arte en el cual no hay distinción entre lo que una cosa es y lo que ella significa. No hay distinción entre lo que una cosa es y lo que esa cosa significa. También dice que coinciden la connotación y la denotación. Y podríamos decir que incluso las formas más profundas y logradas de este arte son aquellas que le permiten, supongamos que es un arte en el cual hay un creador y un espectador, porque podría haber un arte que es creación colectiva, pero demos por sentado que en este caso es un arte en el cual hubo un creador y un espectador. Sería un arte en el cual en el espectador se induce un estado que es el mismo o análogo a aquel desde el cual el creador produjo la obra. Entonces esto sería verdaderamente quizás lo más interesante. En el Tíbet hubo muchos artistas que hicieron la obra en el estado de Rigpa. Entonces ese arte no solo es arte visionario y arte terapéutico o arte sagrado, este arte en el que coinciden, ¿verdad?, el aspecto pedagógico y el aspecto visionario, lo podemos llamar arte terapéutico y arte sagrado. Entonces este arte tibetano, muchas obras fueron creadas por individuos que se encontraban en ese estado. Entonces es todavía mucho más fácil que suceda. No quiere decir que en Occidente no haya habido gente que estaba en ese estado y que no haya creado obras de arte en él también, por supuesto. Pero en particular hay un ejemplo que es el mandala, que lo vamos a ver más adelante, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, en todo caso,
en este hay un tipo de arte también en el cual podríamos decir que todo es símbolo. ¿Qué significa eso? Que no se refiere a algo que está más allá de él mismo. Él no es un símbolo de otra cosa, sino es un símbolo del estado en que fue creado y del estado que él mismo puede inducir. Lo representa. Un ejemplo de esto es el mándala. Entonces vamos a ver por qué, ¿no? En el mándala, por ejemplo, tienen un círculo central, o una esfera central, si lo viéramos tridimensionalmente, pero veámoslo bidimensionalmente, un círculo central. Tienen 4 puertas. En el centro, supongamos que tiene este mándala en particular que vamos a imaginar, supongamos que tiene una deidad Yab-Yum en el centro. ¿Qué significa una deidad Yab-Yum? Yab es padre, Yum es madre. Una deidad Yab-Yum es una deidad en unión erótico-mística masculino-femenina. O sea, una especie de Buda masculino con una Buda o Budesa femenina unida en unión erótico-mística. Entonces, supongamos que tenemos esto en el centro y hay un círculo de fuego alrededor del centro donde hay guardianes, unas figuras airadas que parecen demonios, y hay una periferia que es el mundo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica una dinámica, que es la dinámica de la transición entre la periferia y el centro, donde el centro representa ese estado en el cual hay una unión de los opuestos, una coincidencia opositorum, pero no porque tengamos dos conceptos opuestos al mismo tiempo, sino porque todos los conceptos han colapsado y un concepto es tan válido como el contrario. Estamos más allá de todo concepto, no hay unión porque no hay dos cosas separadas que se unan. Lo que hay es simplemente la vivencia de la indivisibilidad de la verdadera condición de todos los seres humanos y de todo el universo. Esto representaría el centro y podríamos compararlo con cuando Dante llega al Empirio y se une con Beatrice. Tienen mucha relación con lo mismo. Entonces este círculo de fuego sería un poco también como el infierno que tuvo que atravesar Dante y luego el purgatorio, y luego atravesar por todos los cielos hasta llegar al Empirio y poder unirse con Beatrice. Lo que pasa es que Dante, en la época que lo escribió todo esto, quizá no podía ponerse en Yab-Yum. Y las deidades representan entonces el temor que ese estado del centro induce en las personas que están en la periferia. O sea, si yo estoy en el error, si yo siento que yo soy un individuo separado, pues pasar al centro en el cual no hay individualidad ni separación, tengo la impresión de que eso es la muerte, la extinción, y eso da terror. Y al mismo tiempo, el terror da todavía más terror, porque no hay nada que dé más miedo que el miedo, que es muy desagradable. Entonces tenemos miedo a la nada, miedo al miedo, y todo eso nos hace apegarnos a la periferia, pero paradójicamente la periferia es la fuente de todo sufrimiento. Es un poco como si nos recostáramos en un autobús y el autobús arranca y nos agarramos de la barra del autobús y nos arrastra y nos revienta, ¿no? O alguien que pone la mano en algo que está muy caliente y lo quema, en vez de retirar la mano, se apoya más todavía para retirarse. Bien, la dinámica del efecto invertido que es propia es inducida ¿por qué? Por la avidia, por este famoso error del que estábamos hablando. Entonces, el mándala es un mapa de esta transición. Y cuando vemos un mándala, depende de la calidad del mándala. En particular, yo no sé qué habrá pasado con el terremoto de Katmandú, de todo el valle de Katmandú, pero en una ciudad que se llama Bhaktapur había un museo, no sé si sigue habiéndolo, de tankas tibetanos, que son rollos tibetanos pintados, entre los cuales había muchos mandalas, y verdaderamente increíbles. No sé, por lo menos a mí me pasaba, yo me ponía frente a cada uno de estos mandalas y toda la percepción esta, sujeto, objeto, figura, fondo, hacia todo, y pasaba como otra dimensión automáticamente. O sea,
el hecho de que el artista había creado la obra en ese estado le permitía realizar una obra que indujera un estado análogo o por lo menos similar en el espectador. Lo mismo pasa también en mucho arte de Occidente en cierta medida. Por ejemplo, en el Museo del Prado hay mucho arte español pre-renacentista, que no tiene perspectiva. Muchas de esas obras tienen un poco ese mismo efecto. O sea, quizá por supuesto que no con la potencia que tienen estos mandalas, que verdaderamente pero sí rompen con la percepción habitual en cierta medida. Todo esto es arte visionario. Y también este arte que es todo cristiano, este arte que anterior al Renacimiento, podríamos llamar pre-renacentista, no pre-rafaelista, para no confundirnos con los pre-rafaelistas. También es un arte visionario que tiene un contenido religioso, pero quizá no siempre nosotros sabemos leer los mapas y a lo mejor no siempre tiene un mapa, pero por lo general tiene una figura sagrada en el medio. Entonces también hay cierta relación. Bien, en todo caso, al mismo tiempo indican el sendero que tenemos que seguir para llegar al estado representado por el centro y del cual nos ha dado una vivencia el mandala. Entonces esto también es otro elemento importantísimo. Habíamos dicho que la periferia representa la avidia, la zona intermedia, aquello que tenemos que atravesar para llegar al centro, y el centro, el estado despierto que está libre de avidia. Entonces también podemos ver esto en términos de diferentes estadios. Hay un estadio en el cual la periferia representa el temor del centro. Ahí están esas figuras que parecen demonios y les da temor ir en esa dirección y nos aferramos al centro, aunque sea doloroso. Y mientras más nos aferramos, más nos duele, pero seguimos en esa dinámica. Luego tenemos cuando finalmente pasamos al centro y tenemos una primera vivencia del estado central y volvemos a la periferia. Entonces ahí las figuras, el círculo de fuego y las figuras que están allá representan aquello que hay que atravesar, pero que ahora es apenas un instante. Ya no, antes nos habíamos estado toda la vida quemándonos por aferrarnos a la periferia. Ahora aprendimos que pasando por este círculo de fuego tenemos la plenitud absoluta y ya no hay sufrimiento, y placer total y plenitud total. Entonces esta dinámica es representada en este caso por la zona del medio. Y luego, los guardianes que están allá airados y todo esto también. Luego, una vez que nos establecemos en el centro, entonces ahora el círculo de fuego y los guardianes representan la forma como nos ven los demás. O sea, puede que actuemos de una forma un poco atorrante, la palabra que utilizaron los argentinos, ¿cómo se podría decir? Una manera que no va mucho con las convenciones y que a la gente la puede asustar un poco. ¿Por qué? Porque estamos totalmente libres de condicionamiento por las convenciones y esto a la gente le da miedo. Y tampoco andamos buscando una realimentación de nuestro ego, que entonces le sonreímos a la gente para que la gente nos sonría. A lo mejor andamos un poco, y eso también puede que asuste a la gente. Pero todos estos guardianes que están alrededor serían las actividades libres de intencionalidad que hacen todo lo necesario por beneficiar a los seres. Entonces ahí tenemos una forma de ver. El mandala es un ejemplo perfecto del tipo de arte del que estábamos hablando, ¿no? Valdría la pena mencionar esto, ¿no? Walter Schruwin llegó a trivializar a tal grado la actividad artística como para afirmar que Dante y Milton pretendían ser didácticos. Consideraremos esta pretensión como una curiosa debilidad en maestros de estilo cuya verdadera, aunque inconsciente misión era ofrecernos emociones estéticas. O sea que la única función de los grandes artistas es darnos un placer, una sensación de placer por un momentito, y no transformar nuestra percepción ni inducirnos a transformar
nuestra realidad interna, la realidad externa y todo aquello que es necesario transformar si nuestra especie va a sobrevivir en este planeta. Hay un poema de Asvagosha, un sabio budista, que dice, el poema se llama Saundarananda, dice: la obra no fue llevada a cabo con una finalidad especulativa, sino con una finalidad práctica. Su propósito es conducir a quienes viven en esta vida más allá del estado de miseria hacia el estado de gran bienaventuranza. Entonces, desde el punto de vista de Shubin, podemos pensar que Asvagosha estaba totalmente inconsciente de su verdadera misión, de haber sido un imbécil. Bien, entonces, arte para la transformación en el nivel social, pero que tiene también que ver con el individual. Esto es muy interesante. Nosotros pensamos por lo general que el medioevo fue una época terrible donde había siervos y señores feudales, y los siervos estaban totalmente, el señor feudal tenía el ius prima doc noctis, el derecho de acostarse con la futura esposa del siervo la primera noche. Sí, eso es verdad, eso no es falso, pero eso sucedía en el campo. Pero hubo también las ciudades libres. Las ciudades libres fue un fenómeno extrañísimo. Ahí fue donde surgieron las grandes catedrales góticas, las más impresionantes, en estas ciudades libres. ¿Y cómo eran? En las ciudades libres no había gobernantes, ni gobernados, por supuesto. ¿Cómo se autogobernaban? Se autogobernaban a través de las guildas, o sea, las profesiones, ¿cómo que dijimos ayer? Como la congregación o los grupos. No, sí, como sindicato. O... Los grupos de gremios, esa es la palabra que encontramos ayer. Los gremios de los distintos tipos de profesiones que había. Entonces, cada gremio se reunía, cada barrio se reunía, y había una federación de gremios y una federación de barrios. Y entre la federación de gremios y la federación de barrios manejaban la ciudad. O sea, no había un gobernante ni un gobernado, sino que había una autogestión, que es un elemento bien importante. Implica que no hay una estructura vertical. Y otra cosa que es muy interesante es que el aprendiz recibía la misma remuneración por su trabajo que el maestro que lo enseñaba, lo cual es totalmente... Y se ha calculado la cantidad de kilos de carne, de kilos de trigo que tenían por año, y no hay ninguna sociedad en la actualidad que le llegue cerca en la riqueza que había. Y además estaba bien repartida, porque hoy en día calculamos la riqueza, pero un poquito de gente se lo come todo y otro poco de gente pues está totalmente en una carencia absoluta a nivel material. Bien, entonces en esos sitios fue donde surgieron las catedrales góticas. ¿Y cómo se hacían las catedrales góticas? Eran creaciones colectivas en las cuales se daba una poiesis que era superior a la capacidad individual de cada uno de los que tomaban parte en la creación. Había el gremio, sí había un gremio, el gremio de los constructores, de ahí se deriva la palabra masón, que después degeneró en la masonería probablemente, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Fulcanelli aquí, ¿no? Porque estas catedrales, bueno, cuando yo era pequeño a mí me pasó algo parecido. Yo cuando entré la primera vez en una catedral gótica me sobrecogió y tuve casi como una experiencia mística. Fue muy impresionante. Entonces, vamos a leer lo que dice este señor. Es el autor del Misterio de las Catedrales. No es que sea un libro que yo vaya a recomendar, pero esto es interesante, estos elementos que dice él acá. La más fuerte impresión de nuestra primera juventud, teníamos a la sazón 7 años, de la que conservamos todavía un vívido recuerdo, fue la emoción que provocó en nuestra alma de niño la vista de una catedral gótica. Nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esa obra más divina que humana. Y como el mejor arte visionario sagrado terapéutico, en la catedral gótica
lo contemplativo y lo didáctico son indivisibles. Entonces Fulcanelli, vamos a ver por qué, ¿no? Fulcanelli sigue diciendo, ¿en qué lenguaje, por qué medios podríamos expresarles nuestra admiración, testimoniarles nuestro reconocimiento y todos los sentimientos de gratitud que llenan nuestro corazón por todo lo que nos han enseñado a gustar, a conocer, a descubrir esas obras maestras mudas, esos maestros sin palabras ni voz? Sin palabras ni voz, ¿qué estamos diciendo? Si estos libros lapidarios tienen sus letras esculpidas, frases en bajorrelieves y pensamientos en ojivas, tampoco dejan de hablar por el espíritu imperecedero que se exhala de sus páginas. Más claros que sus hermanos menores, manuscritos e impresos, poseen sobre estos la ventaja de traducir un sentido único, absoluto, de expresión sencilla, de interpretación ingenua y pintoresca, un sentido expurgado de sutileza, de alusiones, de equívocos ilusorios. Entonces, esto está muy relacionado. Y si vemos la catedral gótica, adentro tiene el Sanctorum y por fuera están las gárgolas. Entonces, muchas veces se nos dice que las gárgolas representan los demonios que no podían entrar en el Sanctum Sanctorum. Pero esto es exactamente la misma forma del mandala. Están estas cosas airadas que dan miedo, aterradoras, impidiendo la entrada, asustando a los que están en la periferia para que no entren al centro, pero que al mismo tiempo pueden transformarse en los guardianes de quienes están en el centro y ayudarlos. ¿Por qué me ayudan en el mandala una vez que yo estoy en el centro? Porque una vez que yo estoy en el centro, si me salgo, ahí entra el conflicto que me empuja otra vez para el centro. Me quemo y voy al centro otra vez. O sea, la dinámica se invirtió. Antes yo estaba en la periferia y si me iba para el centro,